Entonces, ya que usted está de pie, para que no se gaste sentándose y parándose, entonces viene mi esposo, que es el que va a predicar, porque somos una sola carne, solo que ahora ustedes van a escuchar la voz de varonil, ¿verdad? La de predicación que le toca a él. Ella es la parte más delgada. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias, pastor, por permitirnos ministrar hoy en nuestra iglesia. A los que no tengo el gusto de conocer, mi esposa y yo somos miembros de esta iglesia y nos congregamos acá. Y el pastor hoy nos ha bendecido a mí y a mi familia de poder compartir el evangelio con ustedes. Mi nombre es el hermano Jorge García, a los que no tengo el placer de conocer. Al igual que mi esposa, soy de Barranquilla y vinimos del Caribe. Estamos bastante quemaditos, nos fuimos a playa, pastor, en esos estadios, hacía un sol, plena luz del día. Dios mío, qué calor. Estábamos en Mao, República Dominicana. Estuvimos en Santiago, República Dominicana, y estuvimos en Santo Domingo también ministrando. Allá fuimos a Puerto Rico. Hermana, no le traje una alcapurria, perdone, me las comí todas. Y estuvimos ministrando casi 25 días por esa área, y Dios ha sido bueno con nosotros. Les invito por favor a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Es un pasaje de la palabra del Señor bastante conocido. Dice así la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llamaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de ministrar tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has concedido poder levantarnos y estar al lado de nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares, un día más que tú nos regalas. Y ayúdanos a siempre tener en cuenta que cada día que uno vive es un regalo de tu parte, Señor. Señor, tu pueblo ha venido hoy domingo a escuchar tu palabra. Algunos quizás al salir de aquí tienen que ir a trabajar. Otros están descansando hoy. Pero el uno o el otro han venido aquí a escuchar tu palabra. Y yo te ruego que así como usaste al grupo de música, a mi esposa, me uses a mí, Señor, para bendecirlos a ellos. Porque tu palabra es vida y es verdadero alimento. En Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Nuestro hermano Lucas en este evangelio, en el capítulo 3, verso 23, nos cuenta que nuestro Señor Jesucristo aproximadamente tenía unos 30 años cuando Él empezó su ministerio público en Israel y cuando empezó a ministrar. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, verso 38, la Biblia nos menciona que nuestro Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, andaba haciendo bien a la humanidad y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice Hechos capítulo 10, verso 38. La misión de nuestro Señor Jesús cuando apareció fue anunciar las buenas nuevas de salvación, de que Dios quería perdonar a la humanidad a través de él, y a través de esto el Señor empezó a enseñar y a hacer milagros.
Cuando él empieza a enseñar y a hacer milagros, la fama de él empezó a crecer. Estos pasajes que estamos leyendo son los inicios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y apenas en el inicio estaba, y imagínense que dice la palabra del Señor, que ya una gran multitud andaba con él, por doquier, por donde él iba ministrando, dice la palabra de Dios. Antes de esto, él había dado su famoso sermón del monte, y dice la Biblia en el 6:7, mas el que oyó, en el 6:49, mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina aquella. Él acababa de terminar el sermón del monte, de predicar, y esa era la conclusión. Cuando ustedes a nosotros en la escuela dominical, que estábamos pequeños, nos enseñaban el hombre que construyó su casa sobre la roca y el hombre que construyó su casa sobre la arena. Esa es la conclusión del sermón del monte. El que escucha esas palabras, ¿cuál? Específicamente todo el sermón del monte. El que escuchó y no prestó atención, el Señor le dice que es alguien como que construyó su casa sobre la tierra. Y el que escucha lo compara con un hombre que construyó y obedece su casa sobre la roca. Lo interesante, tanto que el que escucha y obedece, como el que escucha y desobedece, a ambos le vinieron las mismas cosas. Pero en el final es que se ve la gran diferencia. Cuando a ti de repente, si no confías en el Señor Jesucristo y eres hasta ateo, y te dan una noticia de que tienes cáncer, empiezas a gritar, a maldecir, a echarle la culpa a todo el mundo. Pero cuando un creyente le dan la noticia, como en el 2014, a mí que me dijeron que yo tenía cáncer, yo hice memoria. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y me acordé cuando mi hija nació sin un hueco en el cráneo, que le tuvieron que hacer una operación y abrirle la cabeza, retirarle la cara, quitarle la frente, ponerle el hueso. Y nunca he tenido que ir al médico por consecuencia de esa operación. Hice memoria y recordé las bondades de Dios. Y hice, así como Dios estuvo con mi hija y me ayudó en ese instante, de igual manera ahora que me dijeron que tengo cáncer, Dios me ayudará. Y hoy, gracias a Él, no he necesitado una quimioterapia y el cáncer fue intervenido a tiempo porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tanto al que obedece como al que desobedece, a ambos le vienen las mismas cosas. La diferencia está en el que obedece, permanece firme y lo que le viene no lo destruye, sino que al contrario es un testimonio para la gloria de Dios. Después de eso, él viene en el 7 y resulta que va caminando en su recorrido predicando y viene un centurión que tiene a su siervo enfermo. Y el centurión le manda a decir que si lo puede ayudar con unos ancianos de Israel, y los ancianos, ojalá lo puedas hacer, le dijeron al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ha sido bueno con nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Entonces, cuando el Señor Jesús va de camino, le mandan un mensaje y le dicen, no necesitas ir allá, le dijo el centurión romano, porque yo soy un hombre que tiene autoridad sobre otro y a este le digo, va y viene y lo hace. Solamente di la palabra y será hecho. Y el Señor Jesús se asombró de la fe de este hombre. Y mire lo que dice. En palabra de otro lo podemos poner en duda, pero en palabra de nuestro Señor Jesucristo jamás. Ni en Israel, dijo, he encontrado tanta fe. Hermano, si usted ha ido a la universidad, gloria a Dios por eso. Si usted en su inmigración aquí ha prosperado financieramente, gloria a Dios por eso. Pero Dios no necesita ni tu intelecto ni tus millones para hacer lo que Él quiere. Dios lo que requiere es que tú y yo le creamos. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. De que le creamos. No solamente que creas en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Dios lo que quiere es que nosotros le creamos a Él. Que Él es capaz de hacer lo que dice que puede hacer, mis hermanos. Después de esto, dice, y aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando el Señor va entrando allí a la ciudad de Naín, viene una corte fúnebre. Un muchacho había muerto y su madre era viuda y ya su esposo también había muerto.
Él va ingresando, una gran multitud va con nuestro Señor Jesucristo, junto con Él ingresando a la ciudad. Y en ese instante viene la corte fúnebre y viene esta viuda que ha perdido a su único hijo, muy adolorida, porque perdió a su único hijo. La Biblia no nos dice el tiempo de muerte del esposo de ella y el periodo que pasó de la muerte del esposo de ella a la muerte del hijo de ella. A veces uno ve la vida y uno dice, caramba, parece que Dios se ensañara con uno, ¿sí o no? Parece que como que Dios lo quisiera coger a uno como una bolsa de esa de boxeo con que usan para entrenar los boxeadores. Y dele, ¿y por qué no cambias de bolsa y cambias? A veces tenemos esa sensación de que Dios como que nos la tiene dedicada a nosotros. ¿Y por qué no piensas en otro? Cuando uno confía en Dios, las cosas que vienen a la vida de uno no son para destrucción, son para bendición. Y aún más interesante, mi hermano, usted no ve a nadie en la Biblia siendo probado de parte de Dios que ande en desobediencia. Toda la gente que es probada por Dios anda en obediencia y santidad. Porque lo que le viene, el que anda cometiendo pecados por ahí, a pesar de que viene de la iglesia, no son pruebas de parte de Dios, son consecuencias por sus pecados. Y por eso no tiene fuerza, por eso vive renegando, porque no se atreve a mirar al cielo como David. Cuando pecó con Betsabé, duró 9 meses. Y Dios hablándole, llevaba el sacrificio al tabernáculo porque el templo todavía no había sido construido. Y seguía con su corona y seguía con sus esposas. Y sin embargo el cielo lo tenía cerrado. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, que lo está reconviniendo por el estilo de vida que está llevando y no obedece, el cielo se cierra. Pero cuando uno se arrepiente, alcanza misericordia. Y Dios abre sus oídos y sus ojos a nuestras plegarias y a nuestra necesidad. Y entonces viene la energía que proviene solo del Espíritu Santo. Porque, hermanos míos, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted tiene problemas, pero está en obediencia a Dios, usted sabe que Dios tiene el control de todo. Si usted ve cuando a Pedro lo tiraron preso en esa prisión, y como ya sabía, lo habían sacado una vez y otra vez, ¿qué hicieron? Cogieron a 2 soldados y lo pusieron a dormir al lado de él. Y él estaba encadenado y Pedro roncando. Encadenado. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagínese usted, el rey Darío, ese gran rey, con su buena cama, con todas las comodidades del mundo. Y el hombre no pudo dormir la noche que Daniel estaba en el foso. Y Daniel estaba cogiendo la melena del león como almohada y como colcha para dormir. Y el otro con tanto lujo y no podía dormir. Porque cuando la gente que no conoce al Dios verdadero pierde el control de la situación, se vuelve loco. Pero nosotros que confiamos en Dios, aunque la situación esté adversa, sabemos que Él tiene el control de nuestra vida. Lo sabemos y por eso conservamos la calma. Lo sabemos. Así que no es que Dios se ensañe. Dios tiene el control de todo. No tomes decisiones a la ligera cuando estás siendo probado por Dios. Espera en Él. Confía en Él. Y Dios te va a guiar. Así que esta mujer perdió a su esposo. Y de añadidura también pierde a su hijo. Y la Biblia dice el único. Para decir que no tenía otro por ahí, para decir, uy, tengo esperanza con este. Al único que tenía. En una sociedad agrícola como esa, hermanos, era un desastre. Ahí no había welfare, no había Obamacare, ni I don't care. Uno ve estas cosas y uno dice, wow. Pero Dios tiene el control de todo. Cuando tú menos piensas la solución para tu problema en la prueba que Dios te está metiendo, porque el que mete, saca.
y el que te metió te da la salida. Llegará en el momento en que tú menos lo esperes. Ella no tenía ni idea que el Señor Jesús iba a entrar a la ciudad cuando ella iba saliendo con su hijo muerto. Pero el Señor Jesús, que todo lo conoce a través del Espíritu cuando estuvo aquí, sabía que ese corte fúnebre iba a pasar por la puerta y que él se lo iba a encontrar. Ella no lo sabía. Como tú y yo no lo sabemos, no te desesperes. Tu solución está a la vuelta de la esquina. No tomes decisiones sin consultarle a Dios, porque lo que vas a hacer es empeorar las cosas. Así que él llegó allí a la entrada de la ciudad y en ese momento iba entrando la corte, saliendo la corte fúnebre. A veces en las situaciones que enfrentamos, hablamos con el jefe para prestarle plata para pagar la deuda. Andamos pendientes de la multitud, pero resulta que dentro de la multitud el único que tenía la solución era Cristo. De los que venían entrando a la ciudad. Y sigue siendo así. El único que tiene la solución para tu problema y el mío es Cristo. ¡Aleluya! Es el único. Él es el único que tiene la solución. Cuando él llega, la ve a ella llorando, el Señor la vio y se compadeció. Hermanos, Dios se compadece de nosotros. Hay una doctrina que se llama la doctrina del deísmo, que enseña de que Dios creó todo, pero después que lo creó, lo dejó y nos dejó tirado aquí. Arréglensela como puedan. No, eso es mentira. Eso no es verdad. Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por mí. A Dios le interesa su estado, su necesidad, si estás enfermo, si tienes hambre, si tienes problemas conyugales con tus hijos, laborales, migratorios. Dios se preocupa. La pregunta mía es, ¿te preocupas tú por agradar a Dios? Porque esto es una relación de Dios, de dos. Esto no es una relación unilateral, mi hermano. Hermano mío, el perdón es unilateral. La Biblia lo dice claramente. En la cruz el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién pidió perdón ahí? Cuando la mujer adúltera estaba enfrente de él en Juan capítulo 8, en medio de la conversación, ¿cuándo tú viste que esa mujer le pidió perdón a Jesús? Nunca. Y sin embargo, tus pecados te son perdonados. Porque el perdón de Dios es unilateral. Pero la reconciliación es bilateral. Tú necesitas aceptar el perdón de Dios y aceptar su señorío. Hoy es muy ofensivo, por eso es que Dios bendiga a la Reina Valera todavía y a la King James. Las nuevas versiones son muy buenas, pero le quieren maquillar ciertas cosas porque tiene lenguaje muy ofensivo. Por ejemplo, no es imposible servirle a dos señores. No, eso hay que cambiarlo porque eso habla de esclavitud. Entonces no es imposible servirle a dos jefes, porque ¿cuántos no tienen dos trabajos aquí? Entonces la traducción correcta es, tú y yo somos esclavos de él y no le podemos servir a otro amo. Porque no se puede. Usted puede tener dos trabajos y tener dos jefes, pero lo que no puede tener es dos amos, dos señores. Por eso estas traducciones, que Dios las bendiga, porque siguen iluminando la mente de los hombres como debe de ser. Así que llegó allí y él se compadeció de ella. Y dice, no llores más, no llores más. Y acercándose tocó el féretro, dice la Biblia. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Si hay un pasaje que recuerda a Oseas, capítulo 13, verso 14, es este. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. ¿Por qué la gente va al gimnasio? Yo no conozco la dirección del gimnasio. El GPS nunca me lleva. ¿Por qué la gente come lo natural, lo orgánico? Se gasta una cantidad de plata en Whole Food. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se quieren ver bien, quieren perder peso. No, no se quieren morir. Ese es el fin de todo. No se quieren morir, no nos queremos morir, le tenemos miedo a la muerte. No queremos.
Queremos vivir 100, 120 y de pronto hasta 200 si nos dan el chance. Tenemos miedo. Esa es la razón por qué la gente va corriendo, se levanta temprano, tratan de hacer tantas cosas. No nos queremos morir. Quizás hay jóvenes aquí presentes que sus padres lo traen y nada más están esperando el chance de que le salgan 3 hormigas aquí para decir adiós. A mí tú no me obligas más a ir a la iglesia. Porque es que yo soy un intelectual, hermano Jorge. A mí en la escuela, ahí en el high school, me enseñan la evolución. De que Dios no existe, que es puro cuento. Y me enseñan a no creer en nada que yo no vea. Ese profesor tuyo es mentiroso. Te voy a decir por qué. Porque ellos hablan de la evolución y dicen no creer en nada que no hayan visto. ¿Quién vio la evolución? Entonces me dicen a mí que lo mío es religión y es una fe porque lo creo a pesar de que no lo veo. Lo de ellos también es una religión y satánica porque nadie ha visto eso y nadie lo quiere comprobar. Ni siquiera Richard Dawkins, el científico escocés de origen británico, tan famoso en el mundo, el ateo más famoso que hay hoy en día, es un zoólogo. Ese hombre sabe de tantas cosas, pero él no puede comprobar cuando ese pedacito de tierrita se convirtió en una célula y salió del río, porque nadie lo vio. Él también cree eso por fe, pero yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora tú ves, muchachos, que lo que te enseñan ellos también es una religión. Ellos no pueden comprobar eso. Y aún más, Francisco Bacon, uno de los padres del método científico, enseñó, hay 2 cosas fundamentales de una lista para poder saber que algo es científico. Una, el fenómeno debe ser visto. 2, tiene que ser repetible. Ahora usted ve por qué andan buscando vida en otros planetas. Si fue difícil hablar de millones de oportunidades para que se diera aquí, imagínate más difícil buscar vida en otro planeta. No te tragues esos cuentos que te están enseñando en la escuela. Honra a tus padres y a tu madre y cree en la palabra de Dios que te están sembrando. Hermano Jorge, lo que pasa es que ustedes son cristianos y por eso me enseñan el cristianismo. Por eso, tú sabes, dale gracias a Dios que estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque si fueras hindú, te estuvieran enseñando el hinduismo. ¿Y tú sabes qué pasa con ellos? Creen en la reencarnación y a veces se mueren de hambre. ¿Sabes por qué? Porque no pueden matar la rata porque de pronto la abuela se reencarnó allí. Y como no la pueden matar, las ratas van creciendo, multiplicándose y se comen el maíz, se comen el trigo. Y entonces no las pueden matar y envenenarlas, porque puede ser mi abuelito. Dale gracias a Dios que tus padres te rescataron desde tu nacimiento de esa ignorancia. Dale gracias a Dios que estás en la verdadera fe. Oh, eso lo dice usted porque no es musulmán. Si fuera musulmán, estuviera enseñando a Alá, a Mahoma, y no tuviera la Biblia en el púlpito, sino el Corán. Lo dice porque no es budista. ¿Usted sabe por qué usted y yo somos cristianos? Porque lo que vamos a presenciar aquí en este pasaje y en otros. El poder de Cristo al hablarle a los muertos. Imagínate a Mahoma enfrente de la tumba de Lázaro. El hombre se hubiera quedado sin glándulas salivales. Imagínate a Buda diciéndole a la hija de Jairo, niña, a ti te digo, levántate. El hombre hubiera perdido todo el peso sin necesidad de una operación biométrica. Imagínate a Carlos Marx hablándole a este joven, diciéndole, joven, a ti te digo, levántate. Todos ellos con el oído cerrado. Ahora tú sabes por qué tú y yo somos cristianos. Ahora tú lo sabes.
No, porque aquí nos dicen vulgaridad y esto es un buen lugar para criar a los hijos. No. Nosotros somos cristianos por el resucitado y por el que le hablaba a los muertos y los sordos. Por eso somos cristianos. Por eso yo predico a Jesús. Y por eso tú, que nada te aparte del amor de Cristo. Así que a ninguno de esos fulanos los muertos lo oyen, pero a nuestro Señor Jesucristo sí lo oyen. Así es, mi hermano. Y le dijo, tocó el féretro, a ti te digo, muchacho, levántate. Y el muchacho se levantó. El muchacho lo escuchó. Usted ve a otra persona hablar de a alguien en un funeral y usted dice, este tipo está loco. Por el dolor, que no sé qué, está en shock. Pero cuando el Señor Jesucristo le hablaba a los muertos, imagínense a la gente alrededor. Recuerden este pequeño detalle, Israel viene de 400 años de silencio. Que se rompieron cuando apareció Juan el Bautista. El pueblo de Israel tenía 400 años que no veía obrar a Dios de esta manera. En ese periodo, para que lo que se sabía del Señor no se olvidara, surgieron las sinagogas. Se construyeron y empezaron la gente a asistir los sábados a la sinagoga. Porque el templo cuando Babilonia se los habían llevado, había sido destruido hasta que lo reconstruyeron posteriormente. Esta es la razón por qué tú y yo somos cristianos. Y cuando la gente observó que él le habló al muerto, y el muerto lo escuchó, hermano, y se levantó. Imagínense que usted y yo hubiéramos estado ahí. Yo también me asusto. Yo también me asusto, cualquiera. Usted sabe que usted esté ahí presencia. Y sobre todo, imagínese un familiar suyo. Imagínese la emoción de esa madre. Toda esperanza la había perdido. Y él le habla al muerto y el muerto se levanta. Y de ñapa empieza a hablar. De añadidura. Y todo el mundo se queda atónito. Entonces la gente empieza a decir, wow, un gran profeta se acaba de levantar. Y Dios está aquí en medio de su pueblo. ¿Por qué el Señor Jesús hacía esto? Hoy, tristemente, y sobre todo con la masificación de los medios de comunicación, hoy vemos de pronto de una forma burda cómo personas hacen señales para la gloria de ellos. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo jamás hizo un milagro y jamás hizo nada que no fuera para la gloria de su Padre. ¿Por qué el Señor Jesús hacía estas cosas? Porque eran señales. ¿Qué es una señal? Supongamos que el pastor va manejando hacia Hurlingham, al sur. Y los dos salimos al mismo tiempo, pero resulta que yo voy para Dallas. Y de repente cogemos una carretera en común. Pero él ve la señal que dice hacia el sur y yo veo la señal que dice hacia el norte. Y ahí nos dividimos. ¿Por qué yo no cojo para donde él va? Porque esa es la señal que tiene en mente. Él va para Hurlingham, hacia el sur. Yo voy para el norte, por lo tanto estoy pendiente con las señales que me llevan al norte. La señal te dirige y te identifica hacia dónde vas tú o a identificar quién es. La razón por la cual nuestro Señor Jesucristo hacía esto eran señales que autenticaban delante del pueblo de Israel quién era Él, para que la gente lo identificara y supiera que el momento de Dios había llegado para ser salvos. Y qué tristeza que la gente que leía más la Biblia, los que investigaban más, eran los que menos lo pudieron identificar. Ojalá que a usted y a mí no nos pase lo mismo. Que estamos viniendo todos los domingos a la iglesia, a la fiesta latina a jartar.
No, a mí se me nota. Venimos a las reuniones, vamos a los cultos familiares y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Leemos la Biblia y no estamos viendo las señales. Un cristiano, cuando ve que mataron a tantas personas por allá en Barcelona, allá en Grecia, en Colombia, en África, claro que uno se compunge y se entristece, pero usted no esté tomando Tylenol porque eso le da dolor de cabeza. Nosotros conocemos la Escritura. La gente que no conoce la Escritura no sabe que esas son señales. Las señales no son para los mundanos, las señales son para nosotros que conocemos la Escritura. Porque sabemos que él va para Herlingham y yo voy para Dallas. El que sabe las señales sabe para dónde va. Las señales nos están indicando que nuestro Señor regresa pronto. Yo anhelo de todo. Yo soy inmigrante como la gran mayoría de los que estamos aquí presentes. Yo sé que la mayoría hemos nacido fuera y somos inmigrantes. Y yo anhelo de todo corazón que el que esté en algún estado aquí legal todavía no conveniente, ojalá permita a Dios que sea en este año que lo logre arreglar. Permita a Dios que sí, que usted logre todas sus metas, mis hermanos. Toditas, toditas. Pero yo quiero que entiendas una cosa, no permita que eso se cegue tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque aunque tú ganes todo y todos los proyectos que tú quieras, lograr ser un profesional, tener la casa de tus sueños, que puedas aspirar un día a ponerle a tu perro un collar de $25,000, como la señorita Hilton. Si Cristo no viene en los próximos 100 años, si el Señor no viene en los próximos 100 años, todos nosotros seremos historia. Todos. Pero si nuestra esperanza está en Él, al igual que este muchacho, escucharemos su voz. Y al igual que este muchacho, nos levantaremos de la tumba, porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es hacernos millonarios. Nuestra esperanza es que Él un día venga y nos rescate de aquí. Esa es mi oración todos los días. Cuando yo abro la ventana a tomarme mi café, la cortina de la casa, yo siempre le digo, ojalá que hoy venga, Señor. Y por la gracia de tu Hijo, Padre, ojalá me hayas digno de participar en el rapto. Y si hoy es el día de mi muerte, permíteme poder ver tu rostro hoy. Así que esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es hacernos millonarios. Si logramos ser millonarios, bendito sea el nombre de Jesús. Pero nuestra esperanza se llama Cristo. Cuando esta mujer encontró al Señor, encontró la esperanza. Le devolvieron a su hijo. Pero qué interesante. ¿Ese muchacho está vivo todavía? ¿Lázaro está vivo todavía? La hija de Jairo está viva todavía. Volvieron a morir. Pero un día tú y yo, si Dios nos permite pasar por la muerte antes de que Él aparezca en las nubes, un día tú y yo escucharemos su voz. La escucharemos. Porque el sello del Espíritu no se borra con la muerte. Cuando más brillo tiene. Todo el mundo quedó asombrado. Pero la razón por qué esto se hacía era porque el Señor quería mostrarle a Israel que el Mesías había llegado y que lo pudieran identificar. ¿Estamos identificando nosotros las señales que Dios nos está dando? Cuando Juan el Bautista fue al río Jordán a bautizar, y él había recibido una palabra de parte de Dios. Cuando la paloma apareció, ¿quién la entendió? ¿Juan estaba solo ahí en ese río? Había mucha gente, ¿verdad? Los demás no entendieron el aparecimiento de la paloma. Pero Juan sí lo entendió. Porque la señal le fue dada a él. Ojalá que tú y yo observemos la paloma que está volando. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que no la entienden. Pero tú y yo sí entendemos los tiempos en que estamos viviendo. Abracémonos del Señor.
y démosle la gloria a Él. Y si a alguien Dios usa hoy como a Cristo sanando enfermos, no lo sigas a Él, sigue al que da la sanidad, que es a Cristo. Nosotros los hombres somos simples instrumentos de Dios. Cuando usted ve una pintura, mi hermano, usted ve una pintura hermosa, usted dice, wow, qué bien pinta esa brocha. ¿Verdad que no? Tú dices, wow, lo primero que usted pregunta, oye, ¿quién será el pintor? Cuando usted observe que un ministro de Dios es usado poderosamente, no mires la pintura, ni pregunte qué brocha usaron. Pregunta quién es el pintor. Dios es el que nos usa a nosotros. Y nosotros debemos darle toda la honra y la gloria a Él. Y jamás debemos de engañarnos de porque Dios nos use. Busquemos por favor en Mateo capítulo 10, verso 5 al 8. Y con esto termino. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia, dad de gracia. En el 5 que dice, y a estos 12, ¿verdad? Y da en el 3 y en el 4 el nombre de los 12. Pregunta, ¿por qué no excluyó a Judas Iscariote? El Señor sabía quién era él. Porque el Señor no necesita que nadie le diga nada. Dios lo conoce todo. Nuestros pensamientos. Imagínense si Dios coge su pensamiento y los míos y los proyecta aquí. Yo me tendría que bajar avergonzado de este púlpito. Y saldría por ahí y la fila sería grande. Dios todo lo conoce. Y Él conocía a Judas. Y sin embargo volvemos a leer que envió a 12 incluyendo a Judas. ¿Y qué hizo Judas? Olvídese de los otros 11. Judas sanó enfermos. Judas limpió leprosos. Judas resucitó muertos. Y echó fuera demonios. Y está en el infierno. No siga señales. Sigue aquel que da el poder a los hombres para hacerles. A Cristo Jesús, Señor nuestro. No desvíes tu mirada del Señor, porque el Señor es nuestra única esperanza. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús en público y quiere recibir a Cristo en su corazón, levante su mano y deme el gusto de orar por usted. Que nunca lo hayas hecho. Ni en la casa de tu abuelita, ni en un grupo familiar, ni en una campaña, ni en otra iglesia. Levante su mano bien alto y deme el honor de orar por usted. Jóvenes que ustedes están aquí, denle gracias a Dios porque sus padres lo traen a la iglesia. No lo miren como un fastidio. Denle gracias a Dios. Mi esposa ha estado en prisiones federales predicando. Yo no he tenido la oportunidad, ella ha ido sola. Y me contó en una ocasión en una prisión federal en Upstate New York que ella fue a predicar. En el salón más o menos de este tamaño me dijo, y estaba lleno de muchachos. Y preguntó que cuántos habían ido a una iglesia por lo menos en su vida con sus abuelitos, con su papá, o algunas veces a la iglesia. Y casi el 90% levantaron la mano. Uno de ellos, hijo de unos creyentes, mataron a un policía y al único que cogieron fue a él. Desde sus 18 años está preso ahí, nunca podrá salir. Tus amigos no son los de afuera, tus amigos son tus padres. Y el mejor amigo que tú tienes es Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y ya te expliqué, porque es la única verdad que existe. Porque Él es el que le habla a los muertos y los muertos lo oyen. Él es el que ordena a la muerte y la muerte obedece. Él es el que dice que la muerte no lo pudo retener y lo comprobó caminando 40 días en medio nuestro, y está a la diestra del Padre y pronto regresa por ti y por mí. Padre, yo te agradezco por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Yo en estos momentos te ruego por tu pueblo, Dios. Sé que hay momentos difíciles y duros en la vida y todos los pasamos, Señor, de salud, financieros, en este caso, en este país migratorio, Señor. Padre, yo sé que tenemos tantos anhelos y tantas metas materiales. Si las logramos o no las logramos, no permitas que el afán nos cegue de ver las señales que tú nos estás mandando, Señor, porque son para nosotros. Y te ruego, Señor, que aunque las logremos, que tampoco nos ceguen para quitarnos el anhelo de ver tu rostro y de estar allá, Señor. Padre, yo te imploro que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, porque hemos pensado lo malo, hemos hablado lo malo, hemos hecho lo malo, Señor. Te ruego, Dios, que tu Espíritu nos ministre de tal manera que no solamente tengamos ganas de orar aquí en la iglesia, sino que principalmente saquemos tiempo para estar contigo en privado todos los días en nuestras casas, Señor. Que así como tenemos mucho tiempo para ingresar a las redes sociales, Facebook, Twitter, tengamos tiempo para ingresar a la red de oración de la iglesia, Señor. Todos los días, para bendecir tu nombre e interceder por el prójimo y compadecernos así como tú tuviste compasión de esta viuda cuando perdió a su hijo, Señor. Padre, te doy las gracias y te ruego que por el pastor Garza y su amada esposa, bendícelos, Dios. Sigue dándole esa unción, esa sabiduría y esa palabra con que alimenta a toda nuestra familia que venimos y nos congregamos aquí, Señor. Dale mucha salud y larga vida para que nos siga bendiciendo, Padre. En el nombre de Jesús, a los líderes de esta congregación, tanto anglo como hispana, Señor, sigue glorificándote y que Brestwood nunca se aleje de tu palabra, Señor, y que siempre sigamos predicando el único evangelio que hay, el de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.